Karl Marx y el materialismo histórico. La postura teórica metodológica de Karl Marx se conoce como materialismo histórico. El materialismo histórico es el resultado de unas indagaciones muy importantes que hizo Carlos Marx junto con Federico Engels en relación a encontrar una forma distinta a las que se conocían hasta el momento para analizar las sociedades. Ellos planteaban que hasta el momento la historia se analizaba en torno a los planteamientos filosóficos, pero esto era muy poco material, era muy especulativo. Y si no era así, entonces se basaban en las guerras. Entonces la historia analizada a través de las guerras. Pero también ellos decían que si nosotros apoyamos la idea de analizarlo de esa manera, entonces solamente tendremos la versión de los ganadores. Los perdedores nunca escriben su versión de los hechos. Es por lo que ellos investigaron mucho y finalmente se plantearon, sobre todo basados en las ideas de Federico Engels, que había que encontrar una manera material que fuera asible, comprobable, para estudiar la historia, analizando este enfoque, esta búsqueda material de análisis. Llegan a la conclusión de que a lo largo de toda la historia lo que siempre ha estado presente es la relación del hombre con el trabajo. Probablemente en algunos aspectos de la historia no lo llamaban de esa manera, pero tenía que ver con la relación del hombre con actividades conducentes a generar el sustento, el dinero en este caso. Marx le daba mucho valor a la historia y es por eso que el esquema que ellos utilizan es histórico, solamente que el eje de los análisis es la relación del hombre con el trabajo. Para poder entenderlo, definieron una categoría de análisis y le dieron el nombre de modo de producción. Total que el modo de producción es la forma como el hombre se vincula con el trabajo. Y analizando la historia descubren que no siempre fue igual. Ha habido cambios. Es por lo que entonces ellos hacen una clasificación histórica muy bien definida. En un primer momento encuentran a un modo de producción que llaman arcaico. Este modo de producción arcaico refleja la forma de vida en una antigüedad muy atrás en la historia, probablemente cuando existían apenas grupos muy pequeños de personas que vivían en torno a la caza y la recolección. Esta caza y esta recolección la hacían, digamos, familias muy pequeñas, probablemente el padre, la madre y los niños. Era un momento de la historia cuando ellos vivían, digamos, en torno a cuevas. Se alimentaban de la cacería, iban buscando unos animales que se movían de un sitio a otro y lo perseguían. Pero como una pieza de cacería no alcanza para comer mucha gente, ellos no podían ir en grandes grupos. Ellos iban persiguiendo a los animales que iban tomando agua donde había agua, comiendo donde había pasto, y en el camino iban recogiendo los frutos que iban encontrando. Y por eso se llama cazadores y recolectores, por lo que entonces el modo de producción arcaico tiene que ver con sociedades nómadas, recolectoras y cazadoras.
Y no se sabe cómo, en algún momento de la historia, que el hombre descubre que no necesita cazar y recoger, que no necesita tener esa vida nómada. Esta es una etapa de la historia en la cual se descubre la agricultura. Es por lo que entonces tenemos este segundo modo de producción que definieron como agrícola. Es que cuando se cultiva, se cosechan grandes cantidades de productos que se guardan en almacenes. Si se tiene alimento guardado, uno no lo va a abandonar. Entonces las personas terminan sedentarizándose. Probablemente un grupo, una familia, cultiva, por decir algo, trigo, otra familia vecina cultiva, por decir algo, algodón, y así podría ser que alguien cultivara gallinas. Lo cierto es que si yo he cultivado trigo, a mí me interesan las gallinas que un vecino tiene y también me interesa el algodón que otro vecino también tiene. Y de esa manera, para cubrir todas las necesidades, tenemos que surge el trueque. Entonces la relación del hombre con el trabajo se establece a través del trueque. Entonces ya tenemos dos modos de producción. El primero es arcaico, el segundo es el agrícola. Y la organización y el fortalecimiento de este segundo modo de producción, que es el agrícola, da paso a un tercer modo de producción que llamaron feudal. Bueno, de este modo de producción tenemos algunas ideas. Es en realidad una forma de vida, un modo de producción centrado en la agricultura, pero implica una forma de organización mucho más ampliada, porque aquí tenemos a señores feudales que tienen terrenos muy grandes, y dentro de esos terrenos probablemente hay muchas unidades agrícolas. Al mismo tiempo, en este esquema feudal vamos encontrando como feudo aliado con otro feudo, y bajo la organización de un rey nos va dando un esquema piramidal donde a la cabeza de todo está el monarca, el rey. Marx plantea que cada modo de producción genera una dinámica interna lo suficientemente compleja y tensa que para solucionar esos conflictos que se presentan en ese modo de producción termina habiendo como una ruptura, un cambio hacia el otro modo de producción, por lo que entonces el modo de producción feudal tiene su origen en el modo de producción agrícola, y el agrícola a su vez tiene el origen en el modo de producción arcaico, en la búsqueda de solucionar los conflictos que existen en ellos. Entonces, el modo de producción arcaico genera al agrícola y el agrícola al feudal. Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Marx era alemán y él va desde Alemania a Inglaterra a estudiar. Y estando en Inglaterra se encuentra con una sociedad desconocida para él. En Alemania él vivía en una forma de vida más bien feudal, pero cuando llega a Inglaterra se encuentra en plena dinámica del capitalismo y el desarrollo además de la economía de mercado, que es cuando el capitalismo produce tanto que exporta. Inglaterra es muy, digamos, ha dinamizado mucho esta economía de mercado, pero cuando él llega allí y no entiende cómo funciona esa sociedad capitalista, él se dedica a estudiar. Y él llega a una conclusión,
que la sociedad capitalista, tal como ella está estructurada, genera muchos conflictos internos, porque en el fondo hay mucha insatisfacción para la sociedad en su conjunto. Entonces él habla del modo de producción capitalista. Es el agrícola primero, arcaico primero, agrícola después, feudal sigue, y ahora nos encontramos con el modo de producción capitalista. Aquí hay un cambio muy grande entre el feudal y el capitalista, y tiene que ver con que en el feudal la riqueza está representada por la posesión de tierras. Por supuesto que entre más tierras se tenga y se podrá producir mayor alimentos, entonces resulta que el que es poseedor es muy rico porque él vende esos productos. Pero resulta que la sociedad capitalista plantea un orden diferente, porque esto sucede principalmente en las ciudades. En las ciudades, que hay pocas tierras cultivables, entonces se establece una dinámica muy intensa comercial. Se traen los productos del campo y se venden allí. Sin embargo, hay un grupo de señores que tienen mucho dinero, que son comerciantes, que descubren que se puede optimizar este tipo de producción artesanal. Si tenemos los equipos para producir más, por ejemplo, si se producen textiles con telar casero, doméstico, y la persona que lo hace un par de horas, 4 horas, se demora mucho en hacer, por ejemplo, una manta. Pero resulta que estos señores, estos comerciantes, descubren que si ellos tienen en un lugar un telar o más de un telar, y que además estos telares pueden ser movidos por motores y no por la fuerza humana, se puede producir mucho más. Y efectivamente así hicieron. Instalaron las fábricas. Entonces, el modo de producción capitalista tiene su economía centrada en la fábrica y tiene como objetivo el dinero, acumular dinero. Entonces tenemos un nuevo modo de producción centrado en las fábricas, donde el protagonista principal es la ciudad y el objetivo principal es acceder al dinero, tener dinero. No importan las tierras, importa el dinero. Las fábricas empiezan a funcionar y tienen mucho éxito. El dueño de la fábrica, que es dueño de la maquinaria, contrata a empleados que ahora reciben el nombre de obrero y no de agrícola, no de agricultor, ni siquiera de artesano, ahora son obreros. Trabajan en una fábrica y esta fábrica y esta maquinaria, la materia prima con la cual se prepara el producto, es propiedad de una sola persona. Esa persona recibe el nombre de patrón. Entonces tenemos a dos protagonistas en el capitalismo. Uno es el patrono y otro es el obrero. Marx dice que en esta relación que existe entre el obrero y el patrono, en esta relación se genera un gran conflicto, y el conflicto está dado por el hecho de que los obreros siempre dicen que el patrón les paga muy poco por el trabajo que hacen, pero el patrón dice que les paga mucho por el trabajo que hacen. Lo cierto es que hay una insatisfacción que él llama conflicto obrero-patronal.
Este conflicto obrero-patronal tiene unas características muy particulares, y esto lo podemos ejemplificar, el mismo Marx lo ejemplifica, analizando una fábrica de calzado. Se plantea que los obreros fabrican el calzado. El patrono les paga a los obreros por el trabajo hecho. Y resulta que cuando los obreros, que también necesitan calzado, van al mercado a comprarlos, descubren que no los pueden comprar porque lo que les paga el patrono no les alcanza para comprar el producto que ellos mismos hacen. Cuando los obreros vienen a la fábrica, le reclaman al patrón eso, porque ellos saben cuánto cuesta fabricar el zapato. Y el patrono les dice: miren, la fábrica, las instalaciones son mías, la maquinaria es mía, los diseños son míos, la materia prima es mía, y yo les propuse a ustedes si querían venir a trabajar conmigo para hacer eso, y les pago lo que él les habría dicho que les pagaba. Y los obreros estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿por qué se quejan? Eso les decía el patrón. Los obreros entonces seguían en su reclamo, porque ellos decían que sabían cuánto costaba hacer el zapato y veían qué diferencia de precio tan grande había cuando se colocaba en el mercado. Y a esa diferencia de precio le llamaban ganancia. Total que, según Marx, la lucha de clases en realidad se da entre el patrono y los obreros para acceder a la ganancia, que también es conocido como plusvalía, es decir, lo que vale más, o el valor más agregado. La plusvalía es el objeto por lo cual se lucha, y la lucha está dada, vuelvo a decir, entre el patrono y el obrero. Marx decía que esta lucha podía ser tan tensa, tan tensa, tan tensa, que se podía llegar a niveles de violencia. Y en muchas oportunidades se da el caso de que suceden huelgas. En realidad la huelga es una expresión de violencia, porque nadie trabaja. Entonces, Marx dice que la lucha de clases en realidad es el elemento que permite que sucedan cambios en el modo de producción, específicamente en el capitalismo. Porque esta lucha de clases finalmente logra que el patrón ceda parte de su ganancia, porque él necesita que la empresa funcione. Si los huelgos, si existe una huelga, entonces la dinámica de producción se detiene, no se produce nada. Eso no le interesa al patrono, entonces de alguna manera él cede parte de su ganancia a fin de que los obreros queden satisfechos. Y esto continúa sucediéndose. Desde luego, al final esto tendrá un impacto en el producto final, porque el calzado terminaría siempre aumentado de precio. Esa es un poco la dinámica del capitalismo. Entonces, volviendo al esquema del materialismo histórico, Marx dice que así como funciona la lucha de clases en el capitalismo, también ha funcionado con otros actores, o los actores posicionados de manera diferente, en una lucha de clase que se da entre el rey y los súbditos. No olvidemos
que entre el rey y los súbditos ya hemos visto que han habido muchos conflictos y que el punto de mayor transformación, el punto de mayor logro en los cambios lo tenemos con la Revolución Francesa. Marx comprendía eso y comprendía que el hombre luchando por sus reivindicaciones en la búsqueda de sus logros individuales y colectivos, el hombre se organiza y cambia la realidad. Es por eso que desde ese punto antropológico que hemos venido analizando tanto a Hobbes como a Robespierre, Marx dice que el hombre es un individuo social, porque él solamente tiene sentido cuando está en grupo, cuando está en sociedad, y funcionando en sociedad logra transformar su realidad, por lo que el hombre es transformador de la realidad. Y es tanto así que cuando un obrero protesta, logra cosas y logra cambios para sí mismo. Marx, cuando estaba allí en Londres y él estaba analizando la realidad capitalista, vio cómo hubo huelgas, muchas huelgas. De esas huelgas se obtuvieron grandes resultados. Por ejemplo, anteriormente un obrero trabajaba los 7 días de la semana y de repente, gracias a las huelgas, hubo un día libre, o la jornada de trabajo se acortó de 12 horas a 10 horas. Hay cambios y esos cambios son reales, no se da marcha atrás. El hombre transforma su realidad, dice Marx, pero esto solamente puede ser en grupo, esto nada más que puede ser dado en masa. Él dice que el capitalismo es muy injusto, y es muy injusto porque hay uno, el patrono, que tiene muchísimo, y hay muchos, los obreros, que tienen muy poco. Y eso es injusto para los hombres, es muy injusto para el Estado, es muy injusto para la masa. Entonces, la idea que plantea él es que estos conflictos, esta lucha de clases, en realidad, así como ha ido superándose desde el modo de producción arcaico, situaciones se van superando hasta llegar al capitalismo, él dice que también esas contradicciones, esas luchas que se presentan en el capitalismo, tendrán que ser superadas con modos de producción que vendrán hacia el futuro. Él no conocía eso, pero dentro de su interpretación, siguiendo la línea histórica, comprende que ese orden y esos conflictos del capitalismo no pueden permanecer mucho tiempo allí estables, porque la realidad es cambiante. Es por eso que él, desde su pensamiento, plantea un modo de producción que él supone que vendrá después del capitalismo y que llamó socialismo. Él no conoció el socialismo. En el momento en que él vivió, el socialismo no existía. También hay que tomar en cuenta que él no tenía la capacidad, él no era un líder de un país como para imponer nada. Él era un filósofo y sus ideas él las escribió y las planteó. El socialismo decía, o mejor dicho, dice que esta lucha de clase obrero-patronal, que es muy justa, debe ser resuelta. Y la única manera como esto sea resuelto es haciendo que el patrono, que es el dueño de las empresas y es el que obtiene las mayores ganancias, desaparezca. De tal manera que todo el mundo, y de manera igual,
tendría que tener los mismos ingresos. Él dice que para que esto suceda, y como se necesita la empresa, porque la empresa es la que produce, la empresa es absorbida por el Estado, de tal manera que el Estado vigila que se produzca y los productos los coloca en mercado como que si fuera una empresa capitalista cualquiera, solamente que el dueño es el Estado y la ganancia que va a obtener no es para bolsillos de nadie, sino que es para la sociedad en su conjunto, siendo entonces la función del Estado repartir equitativamente esas ganancias en la sociedad. Él dice que el Estado como propietario, como patrono, actuará como si fuera un capitalista, y es por eso que se habla de capitalismo de Estado. Si analizamos la situación venezolana, vemos como la producción, que es el petróleo, se vende en el mercado internacional al mismo precio que otros países. Entra en juego los precios del mercado internacional y compite con Arabia Saudita, Rusia, los grandes productores, Noruega, los grandes productores de petróleo. Entonces, la ganancia obtenida por las ventas del petróleo se supone que el Estado las reparte. ¿Cómo sería ese reparto? Bueno, de alguna manera habría hospitales, escuelas, carreteras, edificios de interés social, etc. Pero siempre existe la confusión de, bueno, todo el mundo ganará igual. Es lo mismo ser un obrero de construcción que un médico. Y no, porque Marx decía que habrá siempre una diferencia de remuneración. Y eso depende de la función social de la persona. No es lo mismo ser un médico que ser un obrero de construcción. Evidentemente, el médico debería ganar más dinero que un obrero de construcción. Sin embargo, habría beneficios para todos, y tanto es así que en Rusia, bueno, vemos que hay educación para todos, igual, todo el mundo tiene derecho al trabajo, a la salud, a instituciones múltiples en educación. Algo como eso se ha intentado replicar aquí en Venezuela con sus dificultades. Sin embargo, él no concluye allí, porque dice que el socialismo en sí mismo también tiene muchos conflictos, porque digamos que la razón de ser del Estado no es vigilar la distribución de dinero para la sociedad. Él debe más bien coordinar el funcionamiento de la sociedad en su amplitud. Entonces él dice que en este caso los actores son dos igualmente, el Estado y la sociedad. Entonces él dice que allí existe una lucha de clases donde la sociedad quiere cambios, y los cambios tienen que ver con la búsqueda de la individualidad y la independencia. Mientras que en el socialismo, como lo vigila todo el Estado busca que toda la sociedad tenga el mismo nivel de desarrollo, el mismo nivel de confort, el mismo nivel educativo. Es una búsqueda de bien común igual para todos. Por lo que Marx dice que al ser el socialismo una sociedad injusta para el hombre como para el ciudadano, porque depende del Estado y no es capaz él mismo de generar sus cambios y sus búsquedas, pero tampoco es justo para el Estado,
Entonces hay una relación de injusticia de uno hacia el otro que debe ser resuelta. Entonces el conflicto planteado en el socialismo tiene que resolverse de alguna manera, y Marx dice que la única manera de resolverlo es esperar a que la sociedad vaya siendo cada vez más consciente de sí mismo y consciente de su papel en la sociedad, de cada individuo, ¿no? Entonces, el comunismo será un modo de producción en el cual todos los ciudadanos habrán adquirido un nivel de conciencia tal que sustituyan al Estado. En este caso ya el Estado no será necesario. El Estado tenía una función que ahora cada individuo asumirá por sí mismo. Cada individuo será el Estado. El Estado como tal, como se conoce, desaparecería. Y cada individuo sería vigilante de sus deberes y sus derechos. Sería el Estado. Los medios de producción, desde luego que seguirían en manos del Estado, pero los hombres, los individuos, encontrarían alguna manera de organizarse para que eso siguiera funcionando. Marx no definió en realidad el comunismo. Marx solamente esbozó un comportamiento social. Es por eso que siempre se habla de las utopías de Marx, que son el socialismo y el comunismo. Desde el punto de vista histórico, tenemos todos los modos de producción anteriores con evidencias, hasta el capitalismo. El capitalismo en adelante, lo que era el socialismo y el comunismo, son ideas utópicas, entendiendo como utopía un modelo ideal en este caso de sociedad, un modelo ideal, pero irrealizable. La evidencia de que eso no se ha podido realizar aún mismo el socialismo lo tenemos en múltiples ejemplos. Rusia es el más importante de ellos. Siempre nos queda la duda de, bueno, si el comunismo no existe, ni siquiera podríamos decir que ha existido un socialismo, porque países como Cuba se llaman comunistas. La única manera para interpretar eso es pensar que Cuba persigue como objetivo llegar a ser en algún momento comunista. Es algo que no está definido, entonces se va construyendo, se va caminando hacia allá. Claro, siempre es necesario vivir el socialismo y evolucionar dentro del socialismo. Entonces tenemos como modos de producción arcaico, agrícola, feudal, capitalismo, socialismo y ahora comunismo. 6 modos de producción, 2 de los cuales son utópicos.